Bueno, vamos a saludar a nuestra amiga y colaboradora Mariola Aguilar. Mariola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Hoy ya vamos a hacer por fin, la semana pasada presentábamos este nuevo espacio, pero hoy ya sí que lo vamos a hacer y vamos a hablar de un primer pintor en este nuevo espacio que llamamos El Pintor y su obra, y que cada semana nos va a acompañar pues de la mano de Mariola Aguilar aquí en Málaga TV. Hoy has elegido un pintor belga, muy cerca de Brujas, de la Venecia del Norte que le llaman, se llama Jan van Eyck. Jan van Eyck. En cuanto veamos alguna de sus obras vamos a reconocer. Seguro que se va a reconocer. Además, es uno de mis pintores preferidos, por eso empezamos esta sección con este pintor. Un pintor que nace, no se sabe muy bien la fecha, pero se ubica más o menos al final del siglo XIV, año 1390, aunque se supone que es un poquito más tarde, y va a desarrollar sobre todo su obra pues en esas primeras décadas del siglo ya XV. Además, estamos entrando con que ya va a ir cambiando la forma de pintar. De hecho, se le atribuye pues, de una forma que no es real, que fue el primer pintor que empezó a utilizar el óleo. No es así. El óleo había sido utilizado anteriormente, pero sí que es un pintor que va a empezar a trabajar muchísimo con las veladuras. ¿Qué van a ser las veladuras? La veladura va a ser un tipo de trabajo en el cual se van poniendo capas muy finas de pintura sobre fondo más oscuro, y esto va haciendo que se vaya consiguiendo mayor profundidad, que se vaya consiguiendo un color mucho más realista y un color que va ganando en efectos. Estamos aquí con el hombre del turbante rojo. Una obra que, pues en muchos casos se ha considerado que pudiera ser un autorretrato del pintor, si bien en torno a su obra se conoce muy poquito, aunque es uno de esos pintores claves de ese siglo XV, pero se conocen poquitas cosas, poquitos datos. Se piensa que pudiera ser un autorretrato. Hay otras teorías que cuentan que a lo mejor es del suegro, porque sí que las facciones se parecen mucho también a su mujer Margarita. En cualquier caso nos encontramos con que pues, es un retrato fantástico donde podemos ver cómo mira de forma directa, por eso se pensaba en el autorretrato, porque mira de forma directa al espectador, si bien pues también se podría pensar en un modelo que mirase de forma tan directa al espectador. Un dato de interés, un dato curioso, en cuanto a los retratos que realizaba este pintor, vemos que además está cargado de pequeños detalles y de un realismo fantástico. Él realiza un viaje que llega, en parte de ese viaje va a Portugal a pintar pues a la infanta Isabel, la hija del rey Juan, porque querían pues unir esas casas, tanto la casa real portuguesa con esas casas también nobles del norte de Europa, y realiza un viaje pues para pintar a la infanta Isabel. Y en ese sentido, ese retrato que le hace a esta infanta tarda 2 semanas en hacerlo. O sea, que era rapidito, bastante rápido. Era rápido, si bien en este caso pues en este retrato no tendría por qué tardar tan poquito tiempo, pero sí que era bastante rápido. Esta obra es una de sus obras claves, El matrimonio Arnolfini. Una obra que además ha despertado numerosos enigmas, todo tipo de estudios, y hay muchísimas teorías en torno a ella. Vamos a ir desgranando un poquito. Por una parte, podríamos pensar que de entrada se trata de un retrato simplemente, pues de 2 personajes de esa clase más adinerada de ese norte de Europa. Sin embargo, vemos algunas cuestiones que nos van llevando a que no se trata solamente de un retrato. Por una parte, vemos que está la pareja mirando de frente, las manos se las entrelazan, vemos que está la mano del señor que coge la mano de su mujer, y podríamos pensar que es un matrimonio, se está creando ahí el vínculo del matrimonio. En ese momento no hace falta que estuviese un sacerdote presente en este periodo. Simplemente con hacer un juramento con algún testigo, hacer ese juramento de querer pues, compartir ese vínculo, ya era suficiente. Ahora bien, normalmente se unía la mano derecha del caballero con la mano derecha de la mujer. En este caso, une la mano izquierda. ¿Qué es lo que quiere decir esto en este momento? Hay una simbología ahí, ¿no? Hay una simbología, está lleno de simbología este lienzo. Cuando se une la mano izquierda con la derecha de la mujer, nos cuenta que la mujer es de un rango inferior. Sin embargo, este matrimonio Arnolfini, normalmente se ha pensado que era Giovanni Arnolfini y Giovanna Cenani. Esta mujer, Giovanna Cenani, era una mujer de una alta clase social, tenía incluso más dinero que su marido, por tanto se considera que no es, aunque se ha considerado tradicionalmente Giovanni y Giovanna, que eran los personajes que aparecían representados, sin embargo se piensa más que pudiera ser el hermano de Giovanni, que era Michel, y está con su mujer, que la mujer sí que era una clase social más bajita, por tanto, pues una primera cosita interesante. Sí que hace ese juramento con la mano derecha, que nos hablaría pues de ese momento de crear el vínculo. También pudiera ser que simplemente estuviesen uniendo las manos, pues porque
la forma de poder jurar con la mano derecha, no podía al mismo tiempo dar la mano a la mujer. Por tanto, pues hay diferentes teorías. Más cosas que podemos apreciar en este lienzo. Vemos cómo detrás de esa lámpara, una lámpara magnífica, que nos habla también de esa clase social rica, también las vestiduras, los trajes que van llevando estos personajes, nos hablan de esa buena posición social que tenían. Vemos que solamente tiene un cirio. Esto nos habla que está presente Cristo, que Cristo está de alguna forma bendiciendo ese lugar, que además estamos hablando de la alcoba, donde pues es el lugar íntimo de la pareja. Vemos además que aparece el perro, que nos habla de la fidelidad. Los zapatos a un lado y al fondo, los personajes están descalzos, están sobre suelo sagrado, por tanto nos habla también igualmente del matrimonio. Al fondo, sobre la cama, aparece una talla pequeñita en lo que es el cabecero de la cama de Santa Margarita, que es la patrona y la protectora de los nacimientos, por tanto igualmente nos habla de la futura posibilidad de que esa mujer pueda quedar encinta, algo que no llegó a suceder en el caso ni de una pareja ni de otra, no tuvieron descendencia. Vemos también cómo aparecen en el lateral de la ventana naranjas. Estamos en el norte de Europa. Las naranjas eran muy, muy caras. Por tanto, igualmente nos hablan de esa buena posición social. De una familia acomodada, ¿no? Bastante, bastante rica. Más cositas que vemos. Ese fantástico espejo. Un espejo en el que aparecen reflejadas dos figuras y justo encima del espejo aparece escrito Jan van Eyck estuvo aquí. Por tanto, nos habla que Jan van Eyck fue testigo de esto que está aconteciendo. Además, el espejo también nos habla pues, de lo que es la imagen sin mancha, nos habla también de esa unión sagrada. En esas diferentes, alrededor del espejo, vemos cómo aparecen diferentes imágenes de la Pasión de Cristo. Y estas imágenes van a tener el tamaño casi de una uña. O sea, estamos hablando de miniaturas. O sea, un trabajo, mínimo, pero muy complicado, muy detallado. Muy detallado. Ahí Vemos ahí viendo cómo aparecen las letras de Jan van Eyck, que estuvo aquí. Y hablamos, por supuesto, de esa tradición de la miniatura, esa tradición que está tan plena, ¿no?, en el norte de Europa, en torno a la miniatura, que tanto trabajo iban llevando de la miniatura. Tenemos otra obra, si te parece, una podemos última pasar. obra, vamos a pasar a una de El sus obras Cordero también Místico, clave, ¿no? El Cordero Místico, que va a ser otra de esas obras, bueno, pues emblemáticas de este artista, si bien fue iniciada por su hermano, que se considera su hermano, Hubert. Hubert fallece en el año 1426 y a partir de ahí, supuestamente, pues en los años siguientes, hasta el año 1432, que termina Jan van Eyck la obra, pues va a finalizarla Jan. Sí que es curioso, por una parte, vemos cómo aparecen diferentes paneles. Esta obra llega a tener un tamaño en torno a 3 metros de altura, 4 metros. En gran formato. En gran formato. Está en la Catedral de San Babón, en Gante. Así que la obra que se puede ver en la capilla de la catedral es una copia. La obra real, la obra de la mano de Van Eyck. Yo estuve allí y yo pensaba que era la original. Es fíjate. igual, es exactamente igual, o sea, no es, vale. es exactamente igual. Simplemente se ha mantenido en esa capilla Sí. para poder sentir cómo la obra estaba perfectamente hecha para ese lugar. De hecho, si nos fijamos en algunos detalles de las joyas, pues quien tenga ocasión, ¿no?, de visitar esta capilla en Gante, pues los detalles de la joya reflejan la imagen de las ventanas de las vidrieras que se podían ver en situación real, con la luz, las mismas pupilas. Vamos viendo cómo va trabajando con todo tipo de detalles. Vemos aquí a la Virgen con esa pedrería magnífica. En el centro de la obra anterior veíamos cómo estaba el Todopoderoso, el Dios que bueno, de alguna forma preside todo. La Virgen a un lado. Estas obras sí que se consideran, tanto la imagen de la Virgen como del Todopoderoso, así como de San Juan, serían obras iniciadas por su hermano Hubert, y va a ser Jan van Eyck quien las finalice. Termine, ¿no? Es una obra pues con una complejidad que nos habla de ese sacrificio, el Cordero Místico. De hecho, pues va a ser el Cristo que va finalmente a ser sacrificado y a dar la sangre pues por todas las personas, ¿no?, por ese mundo. Vemos aquí, por último, este pequeño díptico, que es un díptico que cualquiera que pase por Madrid, que vaya al Museo Thyssen-Bornemisza, lo puede apreciar. Un díptico fantástico. Me podemos ver cómo el artista, fíjese cómo podemos apreciar, ¿no?, cómo le va dando ese carácter de escultura, y además juega con ese pequeño trampantojo. Vemos cómo casi salen del lienzo. Parece como si estuvieran en relieve, ¿no? Parece totalmente ese relieve, como que están saliendo del lienzo en esta pequeña anunciación. Y esto está en el Museo Thyssen de Madrid. En el esta Museo obra. Thyssen de Madrid podemos encontrarlo. Es una obra fantástica, estupenda, como todas las obras de este artista. Un artista, pues como decía, que se conoce muy poquito de él, pero que despierta un grandísimo interés. Un dato también curioso, Sí. en ese viaje que realiza a Portugal, finalmente pasa también por España y visita el Reino Nazarí de Granada. Anda. O sea, estamos a 60 años Sí, de que sí. se ha conquistado Granada, y ya en ese momento pues está trabajando con este tipo de cosas. Pues Mariola, te damos las gracias por habernos descubierto un poquito más de este pintor belga.
de su obra. Hemos visto el matrimonio Arnolfini, el Cordero Místico y el Díptico de la Anunciación. Aparte de ese posible o no autorretrato, no sabemos, nos queda eso. El hombre del turbante rojo. El hombre del turbante rojo. La semana que viene vamos a hablar de Vermeer. Vermeer de Delft, nos seguimos con el norte de Europa, seguimos con esa zona, esos magníficos paisajes. Muy bien.